Muy buenos días a todos y feliz viernes 6 de octubre. En este viernes en el que vamos a hacer el episodio número 26 de Contestamos a vuestras preguntas. Hoy vamos a contestar a 6 preguntas que nos habéis formulado sobre hechos muy dispares, pero nos centraremos un poco más, nos explayaremos en lo que es la jubilación parcial, una pregunta que, como ya os explicaré, pues voy a desarrollar tanto en este vídeo como en un artículo que haremos especialmente para aquellas personas que podáis estar en esta situación y que creo que resulta bastante interesante. Antes, como siempre, por eso os voy a decir que este miércoles el episodio del podcast que hemos hecho es explicando los derechos que tienen aquellas personas que padecen polio, aquellas personas que padecen lupus y las que padecen fibromialgia y fatiga crónica. Como bien sabéis, en el podcast de misderechos.club hablamos sobre enfermedades y entrevistamos pues a enfermos y hablamos con asociaciones de enfermos y también a doctores especialistas en la materia de la enfermedad de la que hablamos. Pues bien, hicimos 3 ciclos, es decir, 2 semanas estuvimos hablando sobre la enfermedad en específico. Empezamos con el polio, luego seguimos con el lupus y el último ciclo, las últimas 2 semanas, hablamos sobre la fibromialgia. Pues esta semana lo que hablamos es sobre los derechos que tienen estas personas y también consejos a la hora de ejercer esos derechos, de solicitar una incapacidad laboral, de solicitar una discapacidad, una dependencia y cómo tenéis que hacer estos trámites. Por lo tanto, es una nueva forma de cómo vamos a trabajar, porque estábamos viendo que se hacían muchas preguntas sobre esto y pensábamos que era necesario aclararlo y no hacer un nuevo ciclo de enfermedades sin antes hacer esto. Por lo tanto, eso es lo que hemos hecho esta semana en el episodio número 8, os lo recomiendo, si entráis en misderechos.club ahí lo podéis ver. Igualmente os digo que la semana que viene, en el episodio número 9, lo que vamos a hacer es a contestar a todas las preguntas que nos habéis hecho durante todo este periodo del podcast, desde que empezamos en julio hasta que lo retomamos luego en septiembre. Pues todas las preguntas que nos habéis hecho en el podcast las vamos a contestar ahí en el episodio número 9 la semana que viene. Por lo tanto, antes habíamos dicho que lo haríamos en el número 10, lo haremos en el 9 y en el 10 ya iniciaremos nuevo ciclo hablando de otras enfermedades y entrevistando a otras personas. Por lo tanto, quería aclararos esto de cómo habíamos modificado la programación de misderechos.club, esos episodios que os recomiendo que podáis escuchar. Vamos a entrar ya en las preguntas porque si no el vídeo se nos va a exceder y empezamos con la primera pregunta que hoy nos la hace Carmina y nos dice lo siguiente. Hola, dentro de poco debo recibir la carta para presentarme al tribunal. Tengo discapacidad del 33% por operación de escoliosis severa, nada de coger peso y tengo la columna rígida totalmente debido a las barras interiores que tengo puestas y mi profesión es técnica especialista en informática de gestión. Nos afirma que los técnicos llevamos en las empresas tanto el software como el hardware, los equipos. Dice que el problema es que se me resiente la espalda cada vez que tengo que cargar con las CPU y los monitores de los ordenadores y sobre todo cuando tenía que conectar cables y cablear los ordenadores debajo de la mesa. Era imposible contorsionarme con la espalda rígida, así que tuve que dejar de ejercer. ¿Es suficiente motivo para que me den la incapacidad permanente total? Luego he ido trabajando en otros trabajos de teleoperador, administrativo, etc. ¡Qué frustración! Agradecería alguna respuesta. Bien, aquí Carmina es importante que tengamos en cuenta una cosa, que ya la hemos comentado en otros vídeos también anteriores que puedes consultar, que es el concepto de profesión habitual. Para mí, por lo que me dices, sin duda, tendrías derecho a una incapacidad permanente total para ejercer esa profesión si estabas encima intervenida en una artrodesis a nivel lumbar o a nivel dorsal, que es lo que comentas aquí por esa escoliosis severa. ¿Por qué es así? Porque evidentemente tuviste que dejar de hacer esa profesión porque no podías hacerla, porque exigía esa fuerza física. Personalmente recuerdo un caso que llevé hace un tiempo de un técnico informático que estaba en una situación similar y lo que era más importante en ese caso era demostrar que realmente como técnico informático tenías que hacer pues todas esas tareas, ¿no? De llevar ordenadores, monitores, de instalar cable de red, ¿no? Que nos comentabas también, que es una cosa que exige
una destreza, normalmente son puntos más bajos, agacharte, ponerte en cuclillas, etcétera, lo que nos explicas, ¿no? Pues en este caso se acabó judicialmente reconociendo, se ganó el caso y recuerdo especialmente eso, que fue importante acreditar que se hacían esas tareas. ¿Cómo? Pues con un profesiograma, eso es importante, con un profesiograma en el que este profesional me explica las tareas propias que tienes que hacer, que ya te lo puede hacer la empresa en la que trabajabas o algún otro compañero que pueda testificar en ese sentido pues, esas tareas que tenías que hacer en tu trabajo. Luego, es importante tener en cuenta una cosa, lo que te decía también que se comentó en otro vídeo, que es que la profesión habitual es aquella que estás ejerciendo en el momento de solicitar la incapacidad. Si bien la ley lo que viene a decir también, o la jurisprudencia, los tribunales han interpretado que ese concepto de profesión habitual puede ser distinto al que la profesión que estás ejerciendo, que aquí nos decías que hacías de teleoperadora o administrativa que habías hecho, pueden ser distintos si tú durante tu vida laboral has estado ejerciendo pues, como técnico informático durante mucho tiempo, pero debido a las lesiones que tienes cambias de profesión. Siempre que solicitas esa incapacidad permanente antes de un año, ¿vale? Desde que tú has dejado de hacer tu trabajo y haces otros trabajos, tu profesión en el siguiente año continuará siendo esa profesión habitual que como técnico informático. Pero si te pasas más de un año haciendo de teleoperador, entonces ya se cambiará y será teleoperadora, aunque hubiese hecho 10 años que hacías de técnico informático. Si has sido muy puntual, que has trabajado de teleoperadora 2 meses y luego has trabajado de administrativa pues 3 meses más o 4 y no se superas en ninguno de esos casos un año, puedes intentar solicitar la incapacidad permanente total porque aún podrías estar en este escenario. Pero por lo tanto es muy importante acreditar aquí que tu profesión habitual más larga que has ejercido siempre ha sido esa y que después de dejar de hacer de profesión no has hecho ninguna otra más de un año, que es lo que fija la jurisprudencia. Por lo tanto, si te parece, nos puedes contestar a esto, cuánto tiempo más has hecho eso, y a partir de ahí se tendría que entrar, evidentemente, también a valorar pues, qué lesiones tienes y si son de suficiente entidad con los informes médicos y demás. Pero si ese lo damos por hecho de que sí y también cumples estos requisitos a nivel de las profesiones que has hecho con posterioridad, pues se podría valorar de forma conjunta para ver si puedes o no solicitar una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, que sería evidentemente entonces la de técnico informático. Si nos lo dices, pues lo podemos comentar y a partir de ahí también, si decides tirar adelante pues esa solicitud de incapacidad, pues nos puedes ir contando cómo te va yendo. Vamos a la siguiente pregunta, nos la hace Nati Sánchez y nos dice lo siguiente: hola, soy Natalia. Os agradezco el servicio, muchas gracias a vosotros por preguntar. Natalia nos preguntó la semana anterior y nos dice lo siguiente. En este mismo vídeo aparece respuesta a mi pregunta anterior. Nos dice, tengo reconocido un 33% por causa múltiple. Trastorno bipolar, trastorno límite, abuso de sustancias, faringitis crónica, escoliosis y lesión de ligamentos. Se dedujo de mi comentario que había empeorado, pero en realidad estas condiciones las llevo, en general, algo mejor. El tribunal de revisión es el verano que viene y es cierto que tengo que ampliar el espectro y revisarme con el neumólogo para conocer el posible alcance actual de los daños en mi sistema respiratorio y el reumatólogo, porque cabe la posibilidad de que el dolor que sufro no sea debido únicamente a una escoliosis. Dice que el dolor se hizo patente tras un accidente laboral. Vamos, que tengo que empezar a controlar ciertos factores que pueden andar mal o empezar a pasarme factura, pero no necesariamente llevo mis cosas peor. Y no necesariamente estos exámenes van a sumar, hoy por hoy, mayor gravedad a mi informe. Lo que me pasa es que la discapacidad es la que me puede facilitar, digamos, el acceso a un trabajo acorde con mi nivel formativo y es lo único que me da esperanza de conseguirlo. Al final, la pregunta es si es posible y o común que te quiten el grado tras habértelo concedido. Gracias. Pues sí que es posible, Natalia. Si hay una mejoría, si estas patologías, sobre todo las psiquiátricas que nos comentas, pues han mejorado, pues sí que te lo podrían llegar a quitar. Es más, yo siempre que esta revisión no se haga de oficio, que me parece que en tu caso sí que es de oficio, que te ha citado evidentemente pues, el Departamento de Bienestar Social y Familia, siempre que no sea eso, yo recomiendo a mis clientes que se lo piensen muy bien a la hora de solicitar una incapacidad, una revisión de grado para tener un grado superior, porque en muchos casos se están revisando, gente que tenía un 33%, le revisan y le bajan, ¿de acuerdo? Entonces, sí que existe esa posibilidad y es posible que en tu caso, si tú no consigues acreditar que estás igual o peor que cuando en su momento te la concedieron, pues
podría ser que te la revisaran. Por lo tanto, cuantos más informes aportes de otras especialidades, incluso de la psiquiátrica, que diga que más o menos sigues igual, mejor, porque de lo contrario corres un riesgo importante de que te puedan revisar el grado de discapacidad del 33% y por lo tanto ya pierdas esa condición de discapacitada. Por lo tanto, ya te digo, mi consejo es que hagas acopio de todos esos informes e intentes que te hagan constar de que sigues en la misma línea que cuando te concedieron esa discapacidad. Vamos con otra pregunta. Nos dice lo siguiente, Amazonas, nos hizo 2 comentarios, dice que tiene fibromialgia desde el 2004 y que necesito ayuda para reclamar mi pensión laboral, pero no tengo sino un año de cotización a la pensión. No nos dices la edad que tienes, Amazonas, pero no es necesario, porque con un año de cotización no te podrían dar la incapacidad laboral. Deduzco que eres mayor de 31 años y ya sabemos que para saber los años cotizados necesarios son 5 como mínimo cuando tienes más de 31. ¿Y cómo se calcula? Pues a medida que vas creciendo de edad, pues es necesario tener mayor tiempo de cotización. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Si a una persona, por ejemplo, de 52 años, lo que tienes que hacer si tienes 52 años para saber cuántos años necesitas haber cotizado para tener una incapacidad es lo siguiente: a 52 le restas 20, nos da 32 y ese 32 lo divides entre 4. Entonces nos daría 8 años. Pues una persona de 52 años, si no tiene 8 años cotizados, no puede solicitar una incapacidad permanente por enfermedad común. Estamos entendiendo enfermedad común. Si es accidente de trabajo, no es necesario. Pero como una fibromialgia es una enfermedad común, tenemos que con un año no vas a poder cumplir los requisitos para solicitar una incapacidad permanente. ¿Qué es lo que puedes hacer en este caso? Puedes solicitar el grado de discapacidad. Igual que en la pregunta anterior, Natalia nos explicaba que tienes el grado del 33%, con la fibromialgia es posible también tener un grado de discapacidad. Y es un tema que tratamos, en este caso Amazonas, te remito, justamente esta semana lo hemos hablado, al episodio número 8 del podcast de misderechos.club. Por lo tanto, te voy a dejar en los comentarios de este vídeo el podcast para que ahí sepas que en casos de que la fibromialgia la tengas acreditada y sea reconocida, te puede reconocer un grado de discapacidad y el grado que te puedan reconocer variará en función también de cómo sea de importante, de grave esa fibromialgia que padeces. Por lo tanto, episodio número 8 de misderechos.club. Te dejo el enlace, lo escuchas y ahí podrás saber qué derechos tienes con una fibromialgia para poder solicitar un grado de discapacidad. Te recuerdo que para tener una pensión es necesario tener una pensión no contributiva, en este caso del 65% de discapacidad. Si no tienes ese 65%, no podrás solicitar una pensión, no cobrarás un dinero. Si tienes un 33%, por ejemplo, tienes la condición de discapacidad y una serie de ventajas a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel de condiciones de acceso a trabajos, etc. Pero no hay una pensión económica, no se cobra. Solo se cobra pensión económica si se cumplen los requisitos y tienes como mínimo un 65% de discapacidad reconocida. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Mario, que es la pregunta que nos hizo la semana pasada sobre la gran invalidez y el EPOC, que tenía oxigenoterapia durante 24 horas al día. Por lo tanto, vamos a hacer esa reconsulta que nos hace, la vamos a responder de nuevo porque nos da más información esta semana. Nos dice: buenas tardes y muchísimas gracias por las dudas. Muchísimas gracias a vosotros y a ti, Mario, en particular, por preguntarnos. Enhorabuena por todos los vídeos. Nos dice: os cuento un poco mi caso. En 1987 accedí a una pensión por incapacidad permanente total debido a una prótesis total de cadera izquierda. A partir de 2007 mis neumonías e ingresos en el hospital eran frecuentes y al cabo de unos años me diagnosticaron EPOC. Año tras año al menos un ingreso por reagudización hasta que el último ingreso fue en 2015. El diagnóstico era EPOC moderado grave, oxigenoterapia 24 horas. En 2016 decidí pasar al tribunal médico por agravamiento de una nueva enfermedad. La resolución favorable me concede la IPA, la incapacidad permanente absoluta. No sé bien cómo escogieron la cuantía, ya que el importe era una regularización de la pensión ya percibida. Sabiendo que
había posibilidad de que me pagaran una invalidez, ¿por qué se me concedió una incapacidad permanente absoluta y no la gran invalidez? Hasta 2019 no pasan los 2 años del periodo para volver a pasar reconocimiento de revisión. ¿Qué cuantía se incrementa a dicha pensión si, por ejemplo, recibo una pensión de 1.000 euros? Vamos a ver, Mario, aquí lo primero, cuando te concedieron esa revisión de grado de la absoluta, la base reguladora que cogieron es correcta, es la del 87. En 1987 te dieron una total y como te revisan por agravación esta pensión de 1987, pues entonces la base reguladora será esa de 1987, pero revalorizada, ¿vale? Hasta el 2007 que te concedieron, 2016, perdona, que te concedieron la incapacidad absoluta, ¿vale? Entonces, lo que cobrarás será el 100% de esa base reguladora revalorizada y actualizada. ¿Por qué te conceden una absoluta si tenías derecho a la gran invalidez? Esto es importante. A veces nos dan un grado de incapacidad, una total, una absoluta, pero no está bien dado, ¿eh? Entonces, esa resolución, como ya sabes, te dieron 30 días para poder recurrir, para poder presentar una reclamación previa. Entonces, es tu derecho a poder reclamar si no estás conforme. En ese momento no desconocías que a lo mejor podías solicitar esa gran invalidez y no lo hiciste. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente hasta que no transcurran 2 años no podrás instar una revisión por agravación del grado que te concedieron, ¿vale? Porque si es por esa enfermedad no lo puedes alegar. Si es por otras nuevas enfermedades que pudieras tener y que dieran lugar a esa gran invalidez, sí que podrías, pero si es por la misma, te has de esperar esos 2 años. Entonces, cuando llegue la fecha, pues yo te diría, vuélvetelo a mirar, porque si tienes informes del neumólogo actualizados y demás, y sigues igual, pues seguramente sí que podrás conseguir, ¿no? Podrás conseguir que te den esa gran invalidez. ¿Qué es lo que cobrarías? Nos pones aquí un ejemplo, ¿no? Nos dices esa cuantía de 1.000 euros. Para saber el complemento de gran invalidez hay que tener en cuenta 2 cosas, que son las siguientes. El complemento de gran invalidez, lo que cobrarías es, por un lado cobrarías el 100% de la absoluta, lo que estás cobrando ahora, y por el otro lado cobrarías una cantidad que se calcula de la siguiente forma. Lo primero es, en este caso, el 45% de la base mínima de cotización de un trabajador de 18 años, ¿vale? Que esto para 2017 son 371,52 euros. A estos 371 céntimos le tienes que sumar el 30% de la última base de cotización utilizada para la incapacidad permanente que te reconocieron en el 87, ¿de acuerdo? Entonces sumaríamos 371 más una base de cotización que te utilizaron, actualizada evidentemente hasta la fecha, ¿vale? Y esto te daría un resultado. Si pongáramos por el caso, esa base de cotización son pues 1.000 euros, ¿no? Pues serían 333 euros. Pues sumarías estos 371 que hay con esos 330 y el complemento de gran invalidez pues serían 700 euros, por ejemplo. Pero has de tener en cuenta que si esta suma de estas dos cantidades, los 370 más esa base de cotización que hemos comentado del 30%, no suman el 45% de la base reguladora, de estos 1.000 euros, si es inferior al 45% de 1.000 euros, si es inferior a 450 euros, tendrás derecho como mínimo a esos 450 euros, al 45%. Por lo tanto, 1.000 euros mínimo el 450 euros. Pero si la suma de estas dos cantidades que te he comentado son superiores, pues cobrarías esa cantidad como complemento de gran invalidez, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes alguna duda más, Mario, te recomiendo que nos la hagas y también te dejaré un enlace en el que hablamos de gran invalidez en el blog de nuestra página de Campaña Abogados. Ahí te dejo el enlace para que puedas saber un poco más sobre la gran invalidez, sus beneficios y demás. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso José Juan López y nos dice lo siguiente. Si después de agotar la baja médica y el tribunal médico no te concede una incapacidad, pongamos por caso una artrosis o descalcificación ósea por osteoporosis avanzadas, y te tienes que incorporar a trabajar pero no puedes ejercer tu trabajo, y como consecuencia de ello caes en una depresión, mi pregunta sería,
¿Puedes volver a solicitar la baja por incapacidad, dice permanente, pero se refiere temporal, la baja médica de nuevo, empezando de nuevo el proceso porque no es por el mismo motivo? Aquí tenemos dos cosas que son distintas, ¿no? Nos habla aquí José de la pregunta en concreto de si una persona está de baja médica por un motivo, por una lesión o por una enfermedad, le dan el alta y si puede coger la baja por otro motivo. La respuesta es que sí. Lo que pasa es que en la Ley General de la Seguridad Social lo que dice es que si una persona está de baja médica y dentro de los 6 siguientes meses vuelve a estar de baja médica por ese mismo motivo, es lo que se llama una recaída. Es decir, que a efectos de la duración máxima de esa baja, no es que se inicie de nuevo una baja, sino que los días que se había estado antes de baja se suman. Por lo tanto, como ya sabemos, por otros vídeos que os he explicado, el tiempo máximo de baja son 18 meses. Imaginemos que una persona está un año de baja. Le dan el alta y al cabo de 2 meses de trabajar vuelve a coger la baja por el mismo motivo. Pues si es por recaída, como máximo podrá estar 6 meses más, porque ya llevaba un año. Si no es por recaída, esa baja se iniciará de cero y podrá estar de baja 18 meses más, porque es una baja por un motivo distinto. Hasta aquí la teoría. Vamos a la práctica. José, ¿qué pasa? Que nos encontramos con el siguiente problema. Tú has estado de baja por estos motivos que nos comentas, por ejemplo, y ahora la quieres coger por depresión. Cuando tú vayas al médico de cabecera, como a ti te da la alta el tribunal médico, ¿qué es lo que va a pasar? Que al médico de cabecera le saldrá un aviso de que tienes que pasar por el tribunal médico, por el ICAM, para que validen esa baja. Porque si no, lo que pasa es que no te va a poder emitir la baja médica. ¿De acuerdo? Entonces el médico de cabecera le saldrá en su sistema informático, estará bloqueado y tendrás que ir al ICAM a que validen esa baja médica. Si el ICAM te dice que eso no es motivo de baja, no te podrán dar esa baja médica hasta que pasen 6 meses más. He de decir que últimamente nos hemos encontrado con una problemática. Desde el mes de julio pasado aproximadamente nos encontrábamos que no sucedía esto, sino que el médico de cabecera tenía desbloqueada esa posibilidad de dar nuevas bajas médicas. ¿Pero qué es lo que ha pasado en unos casos? Pues que se les ha concedido la baja y al cabo de un mes o dos han recibido una carta de la Mutua de Accidentes de Trabajo o de la Seguridad Social diciendo que tenían que pasar por el ICAM a validar esa nueva baja. Y si no les han validado esa nueva baja, pueden dar por nula esa baja que se le ha dado, es decir, que la baja que dio el médico de cabecera se entiende que no es correcta y se puede dar la situación que el trabajador se quede sin cobrar por la empresa porque no ha ido durante ese mes o 2 meses y tampoco sin cobrar por parte de la Mutua de Accidentes de Trabajo o la Seguridad Social porque esa baja fue incorrecta. Por lo tanto, mucho cuidado con el solicitar de nuevo una baja médica por un motivo distinto y que esa baja no esté validada por el tribunal médico porque os podéis encontrar con esta situación. Si bien últimamente el sistema informático ya está diciendo que se tiene que pasar por el ICAM, por el tribunal médico, para que te validen esa baja, ¿de acuerdo? Si tienes cualquier duda más o lo que sea, José, pues te pido que nos vuelvas a preguntar y que nos expliques cómo te ha ido, si lo has vuelto a hacer o si lo tienes pensado hacer y demás, pues que nos vayas reportando y explicando qué es lo que te ha ido pasando. Y vamos con la última pregunta, que es un poco la más larga y nos la hace Esteban, que es un fiel seguidor del canal, que nos ha hecho ya muchas preguntas y esta vez nos pregunta sobre la jubilación parcial, un tema muy interesante que afecta a muchísimas personas y que tuvo un cambio regulatorio importante en el 2012 y que hizo que a partir del 2013 las cosas cambiaran bastante. Por lo tanto, vamos a hacer la pregunta y a contestar cuestiones sobre la jubilación parcial. Como os he dicho al inicio del vídeo, esta pregunta la vamos a desarrollar en un artículo del blog porque hay muchos datos, ahora os diré una serie de datos que son a veces un poco confusos y lo vamos a hacer por escrito para que todos podáis acceder a esa información y sepáis de forma concreta si cumplís o no cumplís los requisitos para poder jubilaros de forma parcial. La pregunta que nos hace es la siguiente. Hola Jorge, perdona que te pregunte nuevamente. Al contrario, Esteban, encantados de que nos preguntes, como siempre. Tengo una prima hermana que quiere acogerse a la jubilación parcial y tiene unas dudas que son las siguientes. En enero del 2017 hizo 60 años y lleva 43 años seguidos cotizados como oficial administrativa. Ella ahora quiere jubilarse parcialmente y necesita saber los requisitos necesarios. Hace 2 años ya lo comunicó a la empresa y se apuntó en lista
de jubilados parciales. ¿Se puede jubilar parcialmente yendo a trabajar un 15% al año o un 25%? ¿Ese 15 o 25% lo puede hacer seguido y jubilarse unos meses más tarde y no tener que ir al trabajo? ¿Cobrará el 100% de su jubilación o se pierde algo? Ella cobra una pensión de viudedad y lleva muchos años cotizando el tope máximo, por lo que creemos que cobrará la máxima jubilación. Si cobras la máxima jubilación estando jubilado parcial o sin estarlo, le pueden quitar la pensión de viudedad o bajar la pensión de jubilación, o por el contrario puede cobrar ambas sin problemas. Creo que el tema de la jubilación parcial no se ha hablado en profundidad en ningún vídeo y podría ser interesante para otras personas. Nuevamente, muchísimas gracias por todo y un saludo. Muy bien, pues vamos a la respuesta de la jubilación parcial. Vamos a ir una por una con las preguntas porque hay varias y quiero dejarlo todo muy claro. La respuesta va a ser, como decíamos, solo sobre la aplicación de la nueva normativa. En este caso, si tu prima, hermana, llegó a un pacto con la empresa, se aplicaría la normativa antigua. La normativa antigua la voy a explicar, como os digo, en ese artículo que publicaremos en el blog y ahí tendréis todos los requisitos. Pero ahora voy a contestar con la nueva normativa porque es la que puede ser más interesante para la mayoría de personas. Esta reforma que hubo legal lo que hizo fue endurecer las condiciones para poder acceder a la posibilidad de jubilarse de forma parcial. La ley lo que quiere es que cada vez sea más complicado y que evidentemente sea más costoso también para las empresas. Por lo tanto, el número de jubilados parciales va a ir bajando hasta que previsiblemente el sistema elimine esta posibilidad. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues si antes se podía alguien jubilar parcialmente con 60 años, ahora la ley para 2017, la edad, como ya sabemos que hay una paulatina progresión en la edad de jubilación hasta los 67 años, pues ahora lo que nos dicen que es que para poder jubilarse de forma parcial una persona ahora en 2017 necesita tener como mínimo 61 años y 5 meses, ¿de acuerdo? Si no se tiene esta edad, no se puede jubilar de forma parcial. Pero además exige que se tengan cotizados 34 años y 3 meses. Por lo tanto, en este caso, tu prima, independientemente si no hubiera llegado a un acuerdo con la empresa, podría jubilarse, pues, si nos dices que en enero hace los años, pues en junio de 2018, el junio próximo, podría acceder a la jubilación parcial porque tiene más de 34 años y 3 meses cotizados y tendría ya 61 años y 5 meses. En esa fecha podría. Ahora bien, ¿qué más se exige para poder acceder a la jubilación parcial? No simplemente es tener los años cotizados y también la edad en concreto, sino que también la ley nos pide que hayamos estado en esa empresa 6 años como mínimo, una antigüedad de 6 años mínimo. Si no tenemos 6 años de antigüedad en la empresa, no podemos acceder a la jubilación parcial. La jubilación parcial, que básicamente consiste en que una persona que ya ha llegado a una cierta edad, en este caso 61 años y medio o más, pues lo que se le permite es que si la empresa contrata a otra persona para hacer una parte de la jornada, lo que hay es un beneficio para la empresa a nivel de bonificación de la seguridad social y le va a salir más barato el hecho del sueldo, ¿de acuerdo? Porque la parte del sueldo que no trabaja la persona, el jubilado parcial lo va a cobrar directamente de la seguridad social como pensionista. Entonces, esto incentiva a la empresa a poder sacar sueldos de personas que cobran bastante dinero, porque por toda la ley de la antigüedad pues son altos, y permite incorporar a gente joven también a hacer esos puestos de trabajo que previsiblemente es con una remuneración más pequeña. La ley exige que como máximo sea un 65% más baja la cotización de estas nuevas personas que entren. ¿Qué es lo que pasa con la nueva ley? Pues que también se han fijado más límites. Ahora la nueva ley dice que como máximo el jubilado parcial será un 25 o un 50% de su jornada, no más. Entre el 25 y el 50. Excepto que se puede llegar hasta un 75% de reducción de la jornada si la persona que se contrata, el contrato de relevo es de jornada completa. Si esa persona que se contrata, pues en lugar de ser el 50%, pues es del 100% de la jornada, pues esa persona podrá, el jubilado parcial, tener hasta un 75% esa reducción. Solo en este caso, si no, no se puede. Seguimos con las preguntas. ¿Cobrará el 100% de jubilación o se pierde algo? Cobra el 100% de jubilación. La figura de la jubilación parcial sirve precisamente para eso. Siendo jubilado parcial,
tú estás en esta situación, puedes solicitar la jubilación anticipada, puedes esperarte a la jubilación ordinaria y mantienes la cotización teórica del 100% como si hubieras cotizado. A efectos de jubilación, ya sea anticipada o ordinaria, mantienes el 100%. Por lo tanto, no va a perder nada cuando se jubile de forma anticipada o ordinaria, igual que si se jubilara de forma ordinaria. Insisto, en la anticipada sí que tienes una reducción de la pensión que cobras, pero en la parcial no. Sigues cotizando y sigues trabajando a efectos teóricos el 100% de tu base, como si te jubilaras de forma ordinaria. Y puedes tener también una incapacidad permanente. Si tienes una incapacidad permanente, por desgracia, y te conceden una absoluta, pues la cotización también sería la teórica. Ese 100% se te aplicaría. No sería, pues me lo invento, si trabajas solo el 50%, no sería sobre el 50% que cotizas y estás trabajando, sino que sería sobre el 100%, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta esto. Nos preguntabas también la compatibilidad con la viudedad, porque tu prima está cobrando una viudedad y qué pasaría con la viudedad, ¿se la pierde o no? La ley expresamente dice que es compatible la pensión de viudedad con la jubilación parcial. Por lo tanto, el único límite que va a operar aquí es lo que va a cobrar. Nunca puede superar la base, la pensión máxima. En este caso, la pensión máxima para el 2017 son, en concreto, 2.573 euros, ¿vale? Por lo tanto, lo que van a hacer es regular esto, ¿vale? Se bajaría una pensión u otra en función de que se llegara a este límite. Si nos dices que tiene la pensión máxima, seguramente pasaría por encima de este límite y lo que cobraría como máximo serían estos 2.573 euros brutos. No cobraría más de esta cuantía, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero la viudedad la mantendría siempre. Y si la perdiera por cualquier causa, la viudedad, pues se rehabilitaría. Si le hubiesen bajado, por ejemplo, la jubilación, por causa de esa pensión de viudedad, lo que harían sería volverle a subir la pensión de jubilación. Vamos a ver. La pensión, ¿no decidirías esto? Sí, vale. Otra de las cosas que nos preguntabas es si ese 15 o 25%, ya insistimos que es máximo el 25, 50 o 75 que os he dicho antes, ya no llegamos al 15% de trabajar, como máximo será 25, que se tiene que trabajar sí o sí. Sí, se puede hacer seguido o si tienes que hacer hasta la edad de jubilación ordinaria o la edad que te quieras jubilar de forma anticipada, tu trabajo, ¿de acuerdo? Esto es una práctica que se hacía en muchas empresas. ¿Qué consistía esto? Pues decir, si yo tengo que hacer el 50% de la jornada y son en los próximos 4 años, pues yo sigo haciendo el 100% de mi jornada y lo hago, me lo saco de encima antes, ¿no? A lo mejor trabajando unos meses, pues ya me lo saco de encima, ese 50% que tendría que hacer, pues trabajando unos meses me lo saco de encima, un año y ya no voy a la empresa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que había disparidad de criterios. La Seguridad Social decía que esto era un fraude de ley, porque aquí lo que perseguía la jubilación parcial, que era que entre otra persona y demás, pues, ¿qué es lo que sucedía? Que la persona seguía cotizando, ¿de acuerdo?, a la empresa y realmente no iba a trabajar, o sea, estaba cotizando por una cosa que no iba. Sin embargo, esto ha llegado a instancias judiciales, hubo muchísima litigiosidad y el Tribunal Supremo ya dictaminó varias sentencias, la última bastante reciente, la sentencia de 29 de marzo de este año, la 265-2017 de la Sala Social del Tribunal Supremo, vino a decir que es compatible, que no hay fraude de ley, porque aquí lo más importante es que haya otra persona que se haya contratado, que cotice los requisitos que exige la ley y, por tanto, que si hay esa persona contratada para hacer el trabajo del jubilado parcial y se cumplen esos requisitos, no existe fraude de ley, por tanto se puede acumular, hacerlo todo de golpe, y lo dice así porque expresamente la ley no lo prohíbe. Por lo tanto, el criterio de gasto esencial no se puede utilizar porque no está prohibido algo que la ley no prohíbe. Por lo tanto, ese es un poco el argumento básicamente es un poco más extenso, pero el argumento del Supremo para decir que se puede hacer es que la ley no dice lo contrario. La Seguridad Social pues se atienden unos criterios que si el legislador hubiese querido, pues hubiese hecho constar expresamente que el jubilado parcial tenía que estar esa jornada efectivamente durante todo el año, demás y tal. Por lo tanto, importante esto, que tengáis en cuenta que se puede hacer de forma acumulada y que no hay ningún tipo de problema
en que se esté cotizando durante ese tiempo hasta la jubilación ordinaria y solicitar la jubilación, o si se quiere antes solicitar la jubilación anticipada. Si tenéis alguna pregunta más sobre jubilación parcial, nos la hacéis y os la resolveremos en próximos vídeos. Muchas gracias por la pregunta y os digo que lo ampliaremos en un blog post, en un artículo del blog en el que explicaremos la jubilación parcial para que aquellos que tengáis más dudas. Y hasta aquí la pregunta de hoy. Hasta aquí todas las preguntas. Nos veremos el próximo viernes, nos vemos con nuevas preguntas y vamos a hacer hincapié en esto, que nos escuchéis el próximo miércoles en el podcast, en el número 9, en el que vamos a contestar también a preguntas, en este caso las que nos habéis hecho en el formulario de misderechos.club/contacta. Ahí podéis hacer preguntas también y os las contestaremos esta vez por voz, que vais a escuchar en misderechos.club, pues todas aquellas dudas que tengáis. Hasta aquí el vídeo de hoy, que tengáis un feliz fin de semana y nos escuchamos el miércoles que viene y nos vemos el siguiente viernes. Buen fin de semana, que vaya bien.